Bueno, en esta segunda edición de Salamanca Tech Summit, como sabéis, tratamos mucho lo relacionado con las tecnologías disruptivas, con ciberseguridad, inteligencia artificial, pero por supuesto le queremos dar la importancia que tiene, que es mucha también, a la comunicación, al marketing y para eso al storytelling también. Y para eso pues estamos con quién mejor que con Elia Guardiola, que es experta en todo ello y está aquí con nosotros porque va a tener también una ponencia después y a la que agradecemos mucho que nos atienda Un placer, y que pase grande. por Salamanca para este evento. ¿Qué tal? Bueno, tengo que confesar que es la primera vez que estoy en Salamanca. Ah, pues mira. No me matéis, pero sí que me gusta mucho decirlo porque es como, wow, la primera vez y es en el Salamanca Tech Summit. Pues mira qué Así bien. que encantada de esta invitación y encantada de poder compartir un cachito de mi conocimiento y experiencia aquí con vosotros. Es verdad que la mayería de los que entrevistamos ya han estado en Salamanca, entiendo que Yo soy ciudad un poco turística y demás, pero no pasa nada porque puedes Soy aprovechar. el bicho raro del evento. Puedes aprovechar y, oye, hay muchas cosas que enseñar en Salamanca. O sea que... Bueno, vendré la próxima vez, que hoy vengo con tiempo cortito, Bueno, pero bueno, no importa. Ya la entrada ha sido triunfal. Muy bien. Elia, cuéntanos de qué vas a hablar hoy en tu ponencia, brevemente. Claro, mira, realmente lo hablamos ahora en el back office, ¿eh? La gente piensa que el storytelling es, ya está, el storytelling, contar historias y chimpún. El problema es que nos quedamos en la capa superficial. Yo siempre lo comparo, hago la analogía o la metáfora de, es una cebolla el storytelling. La capa superficial es el storytelling, contar historias o, si más no, ese arte de comunicar a través de las historias, la narrativa, y luego cuando vamos quitando esas capitas, dentro está lo más jugoso. Y lo más jugoso es entender que el storytelling ha evolucionado. Evidentemente nació en la época de las cavernas, con las pinturas rupestres. Afortunadamente hemos evolucionado, unos más que otros, seguimos teniendo algún neandertal en la sociedad, pero esto es otra historia. El caso es que el storytelling al final se desarrolla en story experience, story doing, story living, story selling, data storytelling, de lo que también voy a hablar en la conferencia. O sea que la ponencia podría durar 4 horas perfectamente, ¿no? ¿Solo? Y a mí que no me gusta hablar y sobre todo compartir mi conocimiento y mis experiencias, pero voy a hablar de esto, de cómo implementar el storytelling en una estrategia de comunicación, tanto de marca personal, dentro del liderazgo, los directivos, como en la comunicación corporativa. Y luego, sobre todo, haré bastante hincapié en el data storytelling, cómo convertir datos en historias. ¿Para qué? Para que sean más consumibles, para que sean digeribles, para que todos los departamentos de una empresa puedan entenderlo y procesarlos, porque no a todo el mundo le gustan los datos. Y luego también una parte de inteligencia artificial, porque Sí. evidentemente estamos en la era de la IA Sí. y es ineludible, es imprescindible hablar de ello. Queríamos hablar de ello también en esta pequeña entrevista, precisamente. Muy bien. Porque se habla mucho de lo que preocupa en ciertos sectores esa explosión de la inteligencia artificial, Sí. pero contigo, en el caso de la comunicación y el marketing, queríamos hablar de las oportunidades que genera. Muchas. Que son muchas, imagino. De hecho, te diré más. Voy a contar una anécdota que no la suelo contar más que en petit comité en algunas formaciones, pero bueno, hoy si me da la cuento también en la entrevista, ahí en la conferencia. Fíjate, el año pasado, 2024, fue el boom de ChatGPT. Acordémonos, nosotros ya hacía tiempo que lo utilizamos, Sí. pero fue el boom. Se democratizó, entonces todo el mundo utilizaba ChatGPT y todo el mundo se pensó que era un experto en crear contenidos, en comunicar y en utilizar las nuevas tecnologías. ¿Qué me pasó a mí? En nuestra agencia bajó mucho la petición de este servicio, crear la historia de una marca o inclusive crear la comunicación corporativa. Pero, ¿qué ha pasado en 2025? Que nos ha vuelto a subir porque la gente se ha dado cuenta de que tienes que aprender y saber mucho de inteligencia artificial. Para mí es una oportunidad, no solo los que nos dedicamos a ello, sino también para el ser humano, los mortales, vamos, es que al final tienes una herramienta maravillosa que esto es como un cuchillo, fíjate, otra analogía. Estamos hablando de storytelling, Perfecto, pues así lo entendemos fíjate, perfectamente. esto es un cuchillo. El cuchillo, yo tengo una hija de 2 años y medio casi, y le puedo enseñar a cortar la carne o le puedo decir que esto sirve para matar. O sea, el cuchillo tiene 2 funciones, o 1000 más. La inteligencia artificial igual. Cuando hablo con mi madre me dice, no, es que a mí me da miedo la inteligencia artificial, por ignorancia. Normalmente porque desconocemos el poder de ella. Pero cuando tú empiezas a trabajarla, ves los pros y contras y de ti depende hacer un buen uso o un mal uso. Lo mismo ocurre con las redes sociales. Es que Facebook es el demonio, es que TikTok, es que Instagram... No, señores, es que no hay redes sociales buenas o malas, sino usuarios que hagan un buen uso o un mal uso de ellas. Y es así de simple. Por aquí están pasando y van a pasar muchos líderes de empresas, del sector tecnológico sobre todo. ¿Crees que son en general conscientes de lo importante que es tener una estrategia de comunicación efectiva, de marketing? Entiendo que también se les puede hablar de eso en la ponencia o que algunos se den cuenta incluso, ¿no? Absolutamente. De hecho, hablo un poco de qué es el liderazgo.
Y para mí el liderazgo es que hay una diferencia muy grande entre ser líder y ser jefe, lógicamente. El jefe acatas órdenes, le tienes miedo, genera burnout al equipo, que es que ese equipo se termina convirtiendo en empleados, pero los que son líderes, estos se suben las mangas, se meten en el barro con todo el equipo y hacen crecer porque inspiran y motivan. Y esto viene dado también por la comunicación. Se tiene que trasladar esa misma actitud de inspirar, de motivar, de ser parte del equipo, sin considerarte más, lo único que tomas más decisiones y limpias más marrones, pero al final eres un generador de felicidad, aunque sea momentánea, pero sobre todo eres un generador del cambio. Y para ello, la comunicación corporativa no tiene que ser lo que era hace 50 años o 20 años, inclusive 10 años, encorsetada, estrictamente o políticamente correcta. La comunicación corporativa se ha adaptado también a los nuevos cambios, una comunicación más humana, más cercana y más horizontal. Y ¿no? más horizontal. Casos, claro. Es decir, fíjate, cuando lanzamos la web 1.0, la comunicación era unidireccional, claro, o sea, las marcas lanzaban un mensaje y los usuarios no podían contestar a esas marcas. ¿Qué ocurre con la 2.0? La web 2.0 hace así, ¡tatán! Y también democratiza el poder interactuar, sentidos. Exacto, y la comunicación se vuelve comunicación bidireccional. Lo mismo ocurre con la corporativa, o sea, tú hablas desde dentro hacia afuera, pero también hay que tener en cuenta que hay que hablar de fuera, o sea, ¿qué te está diciendo a ti el cliente, el que te hace la transacción, y la audiencia hacia adentro? No olvidemos que hay dos clientes, el cliente interno, que es el que más tienes que escuchar, que es tu equipo, los colaboradores, y luego, evidentemente, la audiencia y el cliente externo. Pues Elia, muchas gracias por esta aproximación que nos está encantando. Vamos a dejar también muchas cosas para la ponencia después, por supuesto. Con muchas ganas de escucharte y muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, un placer. Gracias.